Buenas tardes, doctor. Nuestro grupo es el número 3 y vamos a presentar lo que es la práctica número 8 de presión arterial. El grupo está conformado por Crister Antelo, Luis Carlos Panoso, Madito Rico, Mayra Orellana y mi persona, Cintia Lorena Camacho Morales. El propósito de esto es que el alumno va a analizar los mecanismos fisiológicos que regulan la presión arterial mediante el registro de los cambios en la presión arterial y la frecuencia cardíaca que se producen al realizar diferentes maniobras experimentales, para lo cual hemos hecho un video y hemos podido rellenar un cuadro, que lo tenemos aquí, y hemos sacado los distintos datos de la presión realizando el video, ¿no? Podemos ver ahí con nombres que mi compañera Mayra ha presentado. ¿Se lo puedo subir un poquito más arriba, por favor? Una frecuencia cardíaca de 59 latidos por minuto, su presión arterial sistólica diastólica por palpación hemos podido ver que era de 80 a 110 milímetros de mercurio y por la auscultación de 90 a 130. Luego su frecuencia cardíaca de 59, su presión arterial de 90 a 130. Luego de hacer que se coloque de pie rápidamente, tras 15 segundos y evaluar, su frecuencia cardíaca ha cambiado de 62 latidos por minuto, su presión arterial de 90 a 140. Al no respirar durante 20 minutos, la frecuencia cardíaca igual ha variado un poco, que ha sido de 50 latidos por minuto, la presión arterial ha bajado a lo que es 60 a 100 milímetros de mercurio. Tomar respiración normal durante 15 segundos, cerrar la glotis y hacer esfuerzo durante 10 segundos intentando expulsar el aire. Hemos tenido un resultado en la frecuencia cardíaca de 50, en la presión arterial de 80 a 120, y cuando hemos hecho que realice ejercicios, su frecuencia cardíaca ha sido de 65, un poco más elevada, y la presión arterial de 70 y 135 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere explicar lo de Cristal? ¿Qué pasó? ¿Te salió todo? Bueno, y continuando con mi compañera Cristel, igual hemos realizado las diferentes evaluaciones de ejercicios, y igual ha dado diferentes cambios en su frecuencia cardíaca y en su presión arterial, como podemos observar. Y en mis demás compañeros, igual, ahora vamos a presentar lo que es el cuestionario. Ya. Buenos días, doctor. En las siguientes preguntas, en la que dice mencione la diferencia entre la tensión arterial y la presión sanguínea. Bueno, la diferencia que podemos ver en la presión arterial, esta es con mayor fuerza de sangre, porque este va a hacer choque contra las paredes de los vasos sanguíneos. Este se mide en milímetros de mercurio, donde la presión normal es de 80 a 120, mientras que en la presión sanguínea, esta va a ser la tensión ejercida por la sangre que va a circular sobre las paredes de los vasos sanguíneos, y estas son las que constituyen uno de los principales signos vitales. En la pregunta 2, ¿cuál es la función de las arterias, las arteriolas y venas en la regulación de la presión sanguínea? Bueno, la función de las arterias consiste en el transporte de la sangre con una presión alta hacia los tejidos, el motivo por el cual las arterias van a tener una pared más vascular, más fuertes, y sus flujos sanguíneos son importantes con una velocidad mucho más alta. Las arteriolas, estas son las últimas ramas pequeñas del sistema arterial, donde actúan y controlan lo que son los conductos a través de los cuales se van a liberar la sangre hacia los capilares. Las venas. Las venas cumplen una función como conductos de transporte de sangre que vuelve desde las vénulas al corazón
Igualmente, estas son importantes porque sirve como una reserva importante de sangre extra, como la presión del sistema venoso es muy baja, hacia las paredes de las venas son finas. Aquí podemos aumentar que las venas van a llegar lo que es hacia el corazón, hacia la aurícula derecha. En la pregunta 3 dice, ¿qué factores son importantes en la regulación de la presión sanguínea? Como sabemos, la regulación de la presión sanguínea es un proceso muy complejo. Está determinado por la acción del sistema nervioso autónomo y los centros de regulación cardiovascular del sistema nervioso central, los factores vasodilatadores y vasoconstrictores, así como el riñón. La cuarta pregunta es, ¿a qué llamamos presión arterial sistólica y diastólica? La presión arterial sistólica se mide cuando los ventrículos del corazón se contraen. La presión diastólica se mide cuando los ventrículos del corazón se relajan. Una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio se considera en el rango de los niveles de presión normales, mientras que para la diastólica es de 80 milímetros de mercurio. La presión diastólica se mide cuando los ventrículos del corazón se relajan. Una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio se considera en el rango de niveles de presión normales, mientras que para la diastólica es de 80. En términos sencillos, la medida normal se expresaría como 120 sobre 80 milímetros de mercurio. 5. Defina presión arterial media y su utilidad en la fisiología. La presión arterial media está a 1/3 entre las presiones arteriales sistólicas y diastólicas, por lo cual podemos medir de la siguiente fórmula. La presión arterial media es igual a la presión arterial diastólica más 1/3 sobre la presión arterial sistólica más la presión arterial diastólica. Una persona cuya presión arterial es de 110 a 70 milímetros de mercurio, la presión arterial media es alrededor de 83 milímetros de mercurio. Aquí podemos observar, es la fuerza que tiende a impulsar la sangre por todo el sistema circulatorio. Por lo tanto, es la verdadera presión con la que se irriga los tejidos desde el punto de vista del riego sanguíneo de los tejidos. Lo importante es el valor de la presión arterial media. ¿Cuál es el origen de los ruidos de Korokov? Son sonidos que se oyen cuando la sangre empieza a fluir por una arteria tras eliminar una obstrucción, como ocurre al desinflar el manguito de medición de la presión arterial. Continuando con la pregunta 7, ¿cómo participa el sistema nervioso autónomo en la regulación de la presión arterial? Este participa mediante el sistema nervioso simpático y parasimpático, teniendo así varios, como la estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad. La estimulación parasimpática reduce la frecuencia cardíaca y también su contractilidad. Estos activando su sistema vasoconstrictor y su control por el sistema nervioso central, que van a tener lo que es el centro barómetro del cerebro y el control del sistema vasoconstrictor, que tienen 3 zonas, que es la zona vasoconstrictora, la zona vasodilatadora y la zona sensitiva. En la pregunta 8, ¿cómo participa el sistema renal en la regulación de la presión arterial? Este va a regular a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona consiste en una secuencia de reacciones diseñadas para ayudar a regular la presión arterial. Cuando la presión arterial disminuye, los riñones liberan la enzima renina en el torrente sanguíneo. La renina escinde el angiotensiógeno, una proteína grande que circula por el torrente sanguíneo en 2 fragmentos. El primer fragmento es la angiotensina 1, que esta es relativamente inactiva. Es dividida a su vez en fragmentos por la enzima convertidora de angiotensina. Y el segundo fragmento es la angiotensina 2, que es una hormona muy activa, que esta va a provocar la constricción de las paredes musculares de las arteriolas, aumentando la presión arterial. También desencadena la liberación de la hormona aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales
y de la vasopresina, que es una hormona con función antidiurética, que por parte de la hipófisis, la glándula pituitaria. La aldosterona y la vasopresina provocan la retención de sodio por parte de los riñones. La aldosterona también provoca que los riñones retengan potasio y el incremento de los niveles de sodio provoca retención de agua, aumentando así el volumen de sangre y de la presión arterial. Nueve hay en la complianza de los diferentes tipos de vasos sanguíneos. Una arteria es un vaso sanguíneo encargado de la distribución de la sangre oxigenada desde el corazón hacia los capilares del cuerpo. Sus paredes son muy gruesas y elásticas, por lo que recuperan rápidamente su forma original al ser deformadas, y están formadas por 3 capas, una interna, una media y una externa. Las arterias ramificadas más pequeñas son de calibre minúsculo y reciben el nombre específico de capilares. Los capilares son los vasos más finos, a través de cuya pared se lleva a cabo el intercambio de sustancias en los tejidos. La pared de los capilares es delgadísima y está formada por una sola capa de células llamada endotelio, cuyo fino grosor permite que las células reciban oxígeno y expulsen el monóxido de carbono. Una vena es un vaso sanguíneo cuya función es retornar la sangre poco oxigenada desde los capilares sanguíneos hacia el corazón para ser oxigenada nuevamente en el pulmón. ¿Qué es precarga, poscarga, gasto cardíaco y resistencia vascular periférica? En fisiología cardíaca, la precarga es la carga o volumen que distiende el ventrículo izquierdo o derecho antes de iniciarse el proceso de contracción o sístole. En fisiología cardíaca, la poscarga corresponde a la resistencia contra la que el ventrículo debe enfrentarse para expulsar la sangre hacia los grandes vasos sanguíneos. Se denomina gasto cardíaco o débito cardíaco al volumen de sangre expulsada por el ventrículo en un minuto. El gasto cardíaco constituye la resultante final de todos los mecanismos que normalmente se ponen en juego para determinar la función ventricular. En fisiología se llama resistencia vascular a la dificultad que opone un vaso sanguíneo al paso de la sangre a través de la resistencia vascular aumenta, entonces el flujo de sangre disminuye. Por el contrario, cuando la resistencia vascular disminuye, el flujo de sangre aumenta.